Buenas noches con todos, el que les habla es el doctor Dani Negrón Tamariz de Maxi en Perú. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar de los ataches, básicamente la especialidad de ortodoncia. En esta ocasión voy a dar una introducción y voy a hablar las partes, las funciones, la posición de los ataches para el uso, ¿no?, de los alineadores en ortodoncia. Como introducción, ¿no?, los ataches fueron concebidos para producir vectores de fuerza suplementarios, que cuando son aplicados a los dientes por el material del alineador, transforman el sistema resultante, lo que permite el movimiento dentario complejo. Si ustedes pueden apreciar en la imagen, en esta primera premolar inferior, está colocado un atache rectangular horizontal de 3 milímetros. La dirección, la superficie activa y la dirección que uno quiere llevar está marcada por la flecha roja. Y si ustedes aprecian la siguiente imagen del canino, tiene dos ataches que se llaman los slide doble, ¿no? Las fuerzas resultantes que afecta al canino producirá la extrusión y la rotación del segundo orden en sentido horario. Esto quiere decir que el canino, al estar siendo aplicado por dos fuerzas en diferentes direcciones, el momento, el resultante, va a haber un movimiento dentario complejo, en la cual dicho diente, el canino, se producirá la extrusión y la rotación del segundo orden del canino, ¿no? Básicamente, los ataches, junto con el plástico del alineador, van a producir un movimiento dentario complejo. Si utilizaríamos solamente los plásticos sin los ataches, los movimientos serían descontrolados y impredecibles. Más allá, dentro del conocimiento de la geometría basada pues en las fuerzas, la geometría de la forma de los ataches y basada también en las fuerzas direccionales que uno quiere llevar al diente, vamos a producir momentos de repente de inclinación, ¿no? En este caso, si ustedes pueden apreciar esta figura, ¿no?, estas dos piezas están sin ataches. Si yo quisiera mesializar los dos para cerrar este diastema, con solamente utilizando el alineador, va a producir una inclinación mesial de ambos dientes. Entonces, para evitar esta inclinación no deseada, tenemos que usar los ataches. De acuerdo al tipo de movimiento que uno hace en el setup, uno elige el tipo, el tamaño, la forma, la dirección de los ataches a utilizar. Si ustedes pueden apreciar en esta segunda imagen que estoy marcando ahorita, ¿no?, momento de antiinclinación, las flechas azules, ¿no?, producidos por las flechas azules que actúan en los ataches rectangulares verticales de 3 milímetros. Estos son ataches verticales de 3 milímetros. Entonces va a haber siempre una flecha, una fuerza y una contrafuerza, ¿no? Este tipo de movimiento que se va a aplicar, las diferentes direcciones de las fuerzas obtenidas a través del atache, va a anular, como ven en la imagen, la inclinación mesial de los dientes.
va a haber una anti-inclinación en el resultante del momento, ¿no? Lo cual va a producir el movimiento corporal de la pieza. Se va a cerrar ese diastema sin producir una inclinación mesial, sino que todo el conjunto corono-raíz se va a trasladar de manera uniforme, ¿no? Como hemos hablado, la geometría quiere decir la orientación de las superficies activas. Nosotros, cuando orientamos los ataches, tenemos que dar una orientación, un ángulo, de acuerdo al tipo de movimiento que uno utiliza. Al momento de la inserción de los alineadores plásticos, se producirán fuerzas ortodónticas en un patrón complejo. Ese patrón complejo va a ser especial, de desajuste entre el plástico y la estructura dentaria. Y esto va a ser fundamental en el diseño de los ataches. ¿Para qué? Para lograr la producción de superficies activas. Si yo utilizo un alineador, antes de prescribir el tipo de movimiento, tengo que seleccionar los ataches adecuados para que se generen lo que yo quiero programar en el setup, el tipo de movimiento que uno quiere hacer. La ubicación de los ataches también es muy importante. Si yo ubico un atache en la superficie coronal, en el lado distal, en la vertiente distal, y un atache que lo coloco más gingival y cerca del centro de resistencia, va a ser diferente el movimiento, ¿no? En este caso, en esta figura, vamos a apreciar el atache que está alejado del centro de resistencia. En esta figura, el atache está cercano al centro de resistencia. Entonces, la fuerza que va a generar va a ser más amplia en la figura número 1, en la figura A, y más corta en la figura B. Entonces, basándome en esa premisa, que la magnitud de un momento es proporcional a la distancia perpendicular, entre la línea de acción y el centro de resistencia. Es esencial establecer esta distancia en los tres planos del espacio para comprender cabalmente el efecto de las fuerzas ortodónticas que el alineador aplica en cualquier momento. Una ubicación mesial y apical del atache conlleva una reducción del momento de inclinación y un incremento del momento de rotación mesiolingual, lo que incrementa la eficacia clínica, ¿no? Si yo me pongo acá, es muy amplio, va a haber una inclinación mayor, pero si me coloco más cerca al centro de resistencia, la inclinación básicamente se va a producir menos, ¿no? Otro punto también a tallar es la dirección de los ataches que se coloca en forma paralela. Si ustedes ven la imagen anterior, los ataches están en forma diagonal, y la posición también es diferente, pero en este caso estamos hablando de los ataches en forma paralela. Esta forma de colocación de los ataches también influye mucho. El atache que está más hacia este incisal o coronal es la contrafuerza. Mayor momento de inclinación va a producir este atache. En cambio, el atache que está más cerca al centro de resistencia y está más hacia gingival es la fuerza principal que va a producir un menor momento de inclinación, la cual la resultante de estos paralelismos va a producir un trasladamiento corono-radicular. La ubicación, como hemos dicho, de los ataches durante el proceso del setup
y de acuerdo a un adecuado diagnóstico y un plan de tratamiento o protocolo que se utiliza, se tiene que establecer también qué cosa podemos hacer. En este caso, en la figura 2.6 estamos observando que esto va a haber una expansión transversal de los molares, ¿no? Y la ubicación del atache es importante. Mira, acá en estos molares el atache está en la parte vestibular de ambos, ¿ve? En cambio, en esta imagen ve que el atache está en la parte palatina, ¿ve? Las posiciones son distintas, pero cuando hay posiciones distintas, el movimiento también va a ser una resultante. Ese resultante, en este caso, en la figura A, va a tener una inclinación menor cuando se coloca el atache por vestibular, y cuando se coloca el atache por palatino, la inclinación molar va a ser más amplia, ¿no? Eso se va a producir cuando se hace la expansión. Así, señores, como ustedes pueden apreciar, el tipo de atache, la ubicación, la posición, la forma que uno quiere colocar va a ser muy importante, siempre en cuanto siempre tenemos que tener en cuenta la geometría de la colocación de los ataches en nuestro tratamiento de ortodoncia. Espero que se ha sido útil esta información para su correcto uso. Me gustaría hacer más videos de este tipo. Si ustedes desean, me escriben y podemos ampliar un poquito más el uso de los ataches. Posteriormente voy a hacer una segunda parte de este tipo de información que les estoy dando para poder tener una riqueza de conocimiento, ¿no? Entonces es todo. Muchas gracias.